neurohipófisis, en donde aquí se almacenan para después ser liberados. Entonces, en este caso tenemos la ADH y la oxitocina. Entonces, ya vimos lo que pasaba con las tiroideas y con la glándula adrenal. Ahora vamos a ver lo que pasa con la hormona de crecimiento, prolactina, FSH y LH con la LG gonadal. Y en el caso de la neurohipófisis, solamente lo que pasa con la ADH. Porque en el caso de la oxitocina, patología no hay, muy raro que se produzca alguna alteración con la producción de oxitocina. Entonces, la ADH es la que se debe más alterar en el caso de la neurohipófisis. Entonces, recordamos que esto está controlado por los feedback que vienen de cada uno de estos hormonas. Se toma 15, 30 y una hora. Todavía no pasan 15. Todavía no pasa 15 del primero. No. Pero sin entrar recién. ¿Recién está tomando? No, pues recién me lo tomé bolita. No creo que yo creo que se toma. Ya. Llevamos 10 recién. O sea, nos faltan 10. Sí, me faltan 9. Ya, vale. Ya, entonces, esto está controlado por estos feedbacks que vienen o de la misma hormona o de los efectos que generan estas hormonas y también por el base sistema nervioso central que se comunica con esto para controlar el cuerpo la homeostasis del cuerpo. Entonces, uno de los principales ejes de ya, entonces, el hipotálamo libera hormonas para liberar otras hormonas por la hipófisis anterior. Entonces, el hipotálamo libera todas estas que están acá. Bueno, esta ya la han visto todas, pero el prolactin, el factor inhibidor de la prolactina. Eso también lo vieron, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál es el inhibidor de la prolactina? La dopamina. Por mucho tiempo en discusión. ¿Quién es al final es la dopamina principal? También hay otros, pero el principal es la dopamina, que inhibe la producción de la prolactina. Entonces, la prolactina, producida por las células lactotropas, es la única hormona que está controlada por el sistema nervioso central, principalmente por inhibición de su producción. Las otras son hormonas que vienen desde el hipotálamo, que estimulan la salida o la secreción, producción y secreción de hormonas por la hipófisis anterior. Pero en el caso de la prolactina, está generalmente inhibida. Entonces, si se pierde esa inhibición, se pierde la dopamina, generalmente se produce un aumento de la producción de prolactina, a diferencia de las otras, que disminuye su producción. Eso es importante para las cosas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces tenemos las células acidófilas que producen hormona de crecimiento, prolactina, y la basófila que producen las otras hormonas, ¿cierto? La FSH, TSH, FSH y LH. Ya. Recordando también lo que ya vimos en las clases anteriores, si produce una alteración central, significa que es en hipófisis, o sea, la patología que estamos viendo endocrina es debido a una alteración central. Si ocurre la patología en la hipófisis anterior, que sería o en endocrina secundaria, o en el hipotálamo, sería terciaria, o primaria, si se afecta directamente la glándula o la respuesta a las hormonas, como en el caso de la resistencia a las hormonas que veíamos aquí. Entonces puede hacer en cualquiera de estos flancos, ¿no es cierto? O niveles, es que se puede producir esta alteración. Ya, entonces las causas de disfunción endocrina, la principal en el caso del eje hipotálamo hipófisis es por adenomas benignos. Entonces, ¿qué es un adenoma? Un adenoma se le denomina a un tumor de una glándula que es benigno, no cancerígeno. Entonces es un adenoma. Entonces, en el caso de la hipófisis, adenomas hipofisiatos generalmente son las causas que llevan alteraciones en este eje. Como los adenomas que vimos en las clases anteriores, ¿no es cierto? Que producen alteraciones o en la tiroides o en la glándula suprarrenal.
Entonces, en el caso de la hiperfunción, generalmente por adenomas hiperficiarios hiperproductores de alguna hormona. Hipofunción, en la hipofunción están enfermedades autoinmunes, por aquí está ordenado desde mayor frecuencia a menor frecuencia. Entonces, en el caso de la hipofunción, pérdida de función de hormonas producidas por el eje hipotálamo hipófisis, puede ser o autoinmune, como las que ya vimos anteriormente, la tiroiditis Hashimoto o la diabetes tipo 1. Bueno, esto no es solamente del eje hipotálamo hipófisis, a nivel endocrino. Y diatrógena, ¿no es cierto?, por algún efecto causado por alimentos. Entonces, o por medicamentos, o por un tratamiento quirúrgico, radioterapia, etcétera, que haya alterado el eje hipotálamo. Y otra causa que es interesante, bueno, esto es lo que vamos a ver principalmente adenomas hipoficiarios, las causas diatrógenas y hemorragia e infarto, que se produzca infarto o hemorragia, ¿no es cierto?, de la hipófisis anterior, que lleve a que se produzca hipofunción de la glándula, como lo que sucede en el síndrome de Shinkan, que lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que vamos a ver en general. Entonces, la mayoría de todos los trastornos que suceden en el eje hipotálamo hipófisis pueden ser tratados. En el caso de que haya pérdida de hormonas o pérdida de la acción de las hormonas, se hace reemplazo hormonal. Y en el caso de que haya una hiperproducción, se ocupan o inhibidores de las hormonas o inhibidores de la producción de hormonas o tratamiento quirúrgico para eliminar generalmente una adenoma que está produciendo muchas de estas hormonas. Eso en general. Entonces, generalmente tienen tratamiento estas alteraciones que ocurren en el eje hipotálamo. Entonces, aquí lo que hablábamos anteriormente, las causas, la principal, adenomas, que pueden ser hiperproductores, adenomas funcionales o adenomas no funcionales. Los no funcionales son la mayor causa, principalmente de hipofunción. Pueden ser también tumores, traumatismos, alteraciones que lleven a que no se produzca la producción de hormonas, aneurisma, infarto, apoplejía hipoficiaria, enfermedades inflamatorias, o de forma diatrógena, por radioterapia hipoficiaria o cirugía. Entonces, el diagnóstico es por las pruebas de los niveles de las hormonas para ver si están elevadas o bajas, que puede ser directamente viendo la hormona o por un test de función, para ver si se está produciendo o no la hormona, como lo que veíamos anteriormente, para la producción de ACTH, en el caso de alteraciones de la glándula. Esas son pruebas de estimulación y supresión, y resonancia magnética para ver si hay adenomas, tumores, etc. en esa zona. Entonces, tratamiento, lo que veíamos anteriormente, reemplazo hormonal, cirugía, inhibidores de la secreción o defecto de las hormonas, y radioterapia. Esto, cuando ya las otras cosas no han funcionado, se recurre como de opción a la radioterapia para el tratamiento del tumor. Entonces, vamos a partir hablando del hiperpituitarismo. Entonces, en este caso, es aumento de la producción de hormonas por la hipófisis anterior. Se le denomina hiperpituitarismo a aumenta la producción de una o más de estas hormonas. Entonces, la más común, como veníamos hablando anteriormente, es por un adenoma hiperproductor de una hormona que produzca este hiperpituitarismo. Hiperplasia, ¿entiendes la diferencia entre un adenoma y una hiperplasia? El adenoma es como un tumor, ¿no es cierto? Monoclonal, esa es la palabra, monoclonal, mientras que la hiperplasia es crecimiento del tejido. El crecimiento del tejido. Generalmente en respuesta a más feedback positivo que hace que se produzca mayor producción de tejido. Y factores G. Entonces, respecto a los adenomas hipoficiarios, es alrededor del 15% de las neuroflasias intracraneales, 80 casos por 100.000 personas. Entonces, es bastante común que ocurran adenomas. No todos son funcionales, o sea, no todos producen hiperpituitarismo.
La mayoría son afuncionales, o sea, son adenomas que no se dedican a producir hormonas que generen una acción. Pero en general, los adenomas hipofisiarios ocupan gran parte de las neoplasias que ocurren en el cerebro. Entonces se clasifican como microadenomas menores a 1 centímetro, macroadenomas mayores a 1 centímetro. En este caso, los adenomas hipofisiarios, cuando están en la parte de arriba de la hipófisis, pueden generar varias cosas. Una de ellas es esta, la hemianopsia bitemporal. Justo arribita, ¿no es cierto?, de la hipófisis anterior tenemos el quiasma óptico. Entonces, si crece un adenoma ahí, puede presionar el quiasma óptico y hacer que se pierda parte de la visión. Eso es la misma. Entonces comprime estructura vecina, el quiasma óptico, también puede producir parálisis de pares craneales y cefaleas. Eso es bien. Entonces en el caso se puede hacer resonancia magnética para saber si existe o no existe un adenoma. Entonces, este adenoma puede ser hiperproductor de alguna hormona y producir un hiperpituitarismo. O puede producir un hipopituitarismo, como vamos a ver más adelante en el caso de los afusiones. Entonces, los más comunes, el adenoma más común es un prolactinoma que produce prolactina. Ese es de los más comunes. Entonces vamos a ir viendo, no todos, pero vamos a ir viendo caso por caso por qué se producen estas alteraciones. Entonces, si hay un adenoma que produce mucha prolactina, se van a producir efectos que producen el aumento del nivel de prolactina, como hipogonadismo y galactorrea, que lo vamos a ver más adelante. Segundo más común, esto está en frecuencia. El segundo más común es gonadotrópico, o sea que produzca FSH o LH. En este caso, no hay síntomas por aumento de los niveles de FSH y LH, porque normalmente la FSH y LH está formada por distintas subunidades. Y estos tumores secretan una de las subunidades, pero no LH y FSH funcionan. Entonces de repente puede aparecer que se aumentan las unidades alfa, que eso sí comúnmente pasa. El test nos indica que está aumentada la FSH, está aumentada la LH, pero no genera un efecto en somatotrópica, que aumenta la producción de hormona de crecimiento, corticotrópica, que aumenta la producción de ACTH o nada, que es lo que habíamos visto, ¿no es cierto?, en la enfermedad de Cushing. ¿Se recuerdan, cierto? Aumento de la producción de ACTH en el hipófisis. No síndrome de... ¿Recuerdan la diferencia entre síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing? Ya, la enfermedad de Cushing es un tipo de síndrome de Cushing. También puede ser tumores productores de hormona de crecimiento y de prolactina. Si recuerdan, estas dos son células acidófilas, se parecen bastante entre sí. Y puede ser que en un tumor productor de hormona de crecimiento también se comience a secretar prolactina por esta misma célula. O al revés, que un tumor por células actótropas produzca prolactina y, como se parece mucho a la hormona de crecimiento, también se empieza a sintetizar y secretar más hormona de crecimiento. Puede ser que vayan a la par también algunos tipos de daño. Eso en general. Entonces, es importante, los hipofisiarios más comunes son los afuncionales. O sea, estos son los más comunes en que son, en realidad este no es funcional. En este caso es productor de hormonas, pero no termina siendo funcional. La mayoría son adenomas no funcionales, o sea, que no producen hormonas que generan alguna acción. En este caso son los que producen estas hormonas, otros que no generan acción. Ya, entonces, en el caso del hiperpituitarismo es el aumento de la producción de hormonas, generalmente por adenoma. Ahora, hipopituitarismo es total, o sea, que disminuye la producción de hormonas. Entonces puede ser de solamente una hormona o puede ser de todas las hormonas. Entonces puede ser de una hormona, puede ser parcial o puede ser global. Al global se le llama panhipopituitarismo, o sea, disminución de todas las hormonas. Y en el caso del panhipopituitarismo se empieza a observar una baja en general de todas estas hormonas o síntomas cuando ya se ha perdido gran parte, como lo que veíamos anteriormente en la célula metapancreática, cuando se ha perdido gran parte de la masa del hipófisis, o sea, se pierde alrededor del 70-90%, ahí se empiezan a ver los síntomas de
el pan inhibido. Y aquí ocurre algo interesante, que es que cuando hay un traumatismo de la hipófisis, por alguna adenoma disfuncional que esté produciendo presión sobre la hipófisis, o porque hubo algún infarto, etc., la pérdida de función va en esta vía. No sé si vieron eso. Primero se pierde la producción de hormona de crecimiento, luego, si sigue avanzando el daño, la producción de LH y FSH, se avanza la producción de la hormona liberadora de tiroxina, después la ACTH y por último la prolactina. ¿Por qué por último la prolactina? Porque se pierde el mecanismo inhibidor. Porque esta es la única que está siempre siendo inhibida. Entonces, si hay alteraciones, generalmente esta está siempre produciendo. En este caso, en el caso del pánico hipotiroidismo. Y lo importante es que, sucede, todavía no se sabe muy bien por qué. Una es que estas células son más lábiles, las que producen estas hormonas. Otra es la ubicación en donde se encuentran. O sea, al parecer estas estarían menos irrigadas que las otras, que son más sensibles a la pérdida de función. Pero lo importante es que por último se empieza a perder la función de la TSH y la ACTH, que son vitales. Si se caen los niveles de ACTH, la vida se vuelve muy difícil, la persona puede fallecer por bajar nivel de cortisol o bajar nivel de hidrología, por un coma mixematoso, por ejemplo, lo que veíamos en la clase anterior. Entonces, estas hormonas son importantes, pero no son cruciales para la vida. Es más fácil que pierda la función. Esta de acá está relativamente más protegido dentro del hipófisis. Entonces aquí empieza a haber una falla en distintas funciones de estas hormonas a nivel general. Entonces ahí uno puede empezar a sospechar se está teniendo un problema en la hipófisis que está haciendo que bajen todas estas hormonas. Entonces el tratamiento es el reemplazo hormonal, el reemplazo de todas estas hormonas. Entonces reemplazo de hormonas de crecimiento, reemplazo de hormonas tiroideas, corticosteroides y de hormonas sexuales. Entonces, no se ocupa en el caso de la tiroides, corticosteroides, hormonas sexuales, la LH, FSH, CTH y TSH. Es la hormona funcional, al final, ¿no es cierto?, la que ejecuta la acción. Entonces, levotiroxina para la tirotropina, para T4, hidrocortisona, como el cortisol. En el caso de hormonas sexuales, estrógenos, progesterona y testosterona. Otra alteración que puede ocurrir y que haga que se produzca hipopituitarismo es que no se afecte directamente la hipófisis, sino que hay una adenoma que esté presionando al tallo del hipófisis y que haga que se empiece a perder la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis anterior. En este caso, ¿qué esperarían encontrar ustedes? Ya lo veo. Sí. Entonces, obviamente, se perdería, ¿no es cierto?, la producción de todas las hormonas excepto la prolactina, porque la prolactina, como veíamos, está normalmente inhibida. Si llega a disminuir la producción de dopamina, o sea, no la producción, sino que la llegada de dopamina al hipófisis anterior aumenta la producción de prolactina. Entonces, en este caso, caen todas las otras hormonas y aumenta la producción de prolactina. Entonces las causas, nuevamente, adenoma hipofisiario, generalmente no funcional, que esté presionando al hipófisis anterior. O puede ser alguno funcional que esté produciendo solamente una hormona, pero que presiona al resto ya que se caiga la producción de otra hormona. Por radioterapia, que afecte la producción de hormonas del hipófisis anterior, por lesiones, por infarto, apoptía, etcétera, de la hipófisis anterior, etcétera. Pero algún trauma o algo que haga que el hipófisis deje de producir. Ya. Ahora, lo que sucede en el caso de la hiperprolactinemia. Este es un caso, ¿no es cierto?, de hiperpituitarismo, que no se le denomina hiperpituitarismo, sino que se le denomina directamente hiperprolactinemia, porque es una de las principales alteraciones que ocurren en el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, en general, está producido por un prolactinoma, un adenoma en las células lactotropas, de células lactotropas, que estimula, o sea, que aumenta la producción de prolactina. Entonces, es un amiloide hipofisiario funcional, es de los más frecuentes, alrededor del 40-50% de los casos, es mayor en mujeres,
pero generalmente entre 20 a 40 años. Entonces, esta hiperprolactinemia, se dice que la persona tiene hiperprolactinemia cuando los niveles están, mira, lo borré aquí sin querer, sobre 200 nanogramos por ml. Se dice que la persona tiene una hiperprolactinemia que puede ser producida por un prolactino. También antes la regulación de la producción de prolactina, que la tenemos acá. Entonces, el estímulo más fuerte, ¿no es cierto?, es el estímulo de inhibición del sistema nervioso central, en el hipotálamo. El hipotálamo produce dopamina que inhibe la producción de prolactina, pero también puede ser estimulada positivamente. El sueño, las hormonas sexuales, el orgasmo o el estrés pueden estimular a la producción de prolactina. También lo hacen los estrógenos y la hormona liberadora de endotropina. O sea, cuando se estimula la producción de la TRH, también se estimula la producción de prolactina. Entonces, los anticonceptivos que tienen estrógenos pueden causar aumento también de los niveles de prolactina. No a un nivel que sea como una hiperprolactinemia, que sea muy grave, pero sí puede elevar los niveles de prolactina por sobre 100 nanogramos por ml. Entonces, generalmente es transiente, no genera ningún síntoma, pero si ustedes encuentran un poquito más elevados los niveles de prolactina, no piensen que hay un prolactinoma si es que la mujer está tomando anticonceptivo por estrógenos que estimula la producción de prolactina. Entonces, en el caso de mujeres con alteraciones menstruales o infertilidad, esta es una de alrededor de 15 a 20% de estas mujeres, la causa es por un prolactino. Entonces, una de las cosas que hace la prolactina, bueno, la principal función, ¿no es cierto?, lo conocido es la producción de leche, ¿no es cierto?, materna. Estimula a las glándulas mamarias para que produzcan leche, para que produzcan libre leche. Pero también inhibe el hipotálamo pituitario gonadal. Inhibe a la salida de la hormona gonadotropina. Sí, la inhibe. Entonces inhibe al eje LH-FSH. Entonces, al aumentar los niveles de prolactina, se va a inhibir al eje, que va a hacer que caigan los niveles de LH y FSH y se altere, en el caso de la mujer, el ciclo menstrual, y en el caso de los hombres se produzca disfunción sexual. Hipogonadismo. Entonces, una de las funciones de la prolactina, esto no tiene que ver con la patología, pero sí, es que se sabe que produce la producción de leche, en el control del eje hipotálamo gonadal, pero el hombre se cree que podría estar involucrada en el periodo refractario post-coito. Luego del orgasmo, estimula la producción de prolactina. Entonces se cree que esta sería se produce un aumento del nivel de prolactina en mujeres también. Pero esto haría, en el caso de los hombres, que se produzca este periodo refractario donde no pueda haber una erección normal, luego del coito y luego del orgasmo. Entonces, en teoría, sería en parte porque aumentaron los niveles de prolactina que inhiben la leche arriba para que se deje de producir testosterona en los niveles de testosterona. Y el hábito sexual. Punto 4. Ya. Entonces, también puede ser causas iatrógenas. Fármacos antipsicóticos, como los antagonistas de dopamina, que se utilizaban en el caso de esquizofrenia o otras alteraciones, pueden hacer que, como la dopamina, ¿no es cierto?, es la que inhibe a la producción de prolactina. Si se dan antagonistas de la producción de dopamina, va a haber menos dopamina, va a estar menos inhibido y se puede producir aumento de los niveles de prolactina. Entonces se puede producir galactorrea en estas personas, en hombres y en mujeres. Por aquí está lo de los anticonceptivos que decía anteriormente. Y el hipotiroidismo primario. ¿Por qué el hipotiroidismo primario? Lo vimos en la clase anterior. Pero ¿por qué sería que el hipotiroidismo primario se podría producir prolactina? Por la TRH. Entonces, si no se está produciendo las hormonas T4 y T3, el eje va a responder
aumentando la producción de TRH y TSH. Y la TRH no solamente estimula la salida de la TSH, sino que también estimula a la producción de prolactina. Entonces normalmente, fisiológicamente no pasa nada, pero en un aumento de los niveles de prolactina más allá de lo fisiológico, aquí sí la TRH, o sea, un aumento de la TRH más allá de lo